Bueno, entonces el tema es términos de costos, conceptos y clasificaciones. Los objetivos de aprendizaje de esta sesión son los que están aquí a continuación. El primero, identificar y dar ejemplos de cada una de las tres categorías básicas de costo de manufactura. El segundo objetivo es distinguir entre los costos del producto y los costos del periodo y dar ejemplos de cada uno. Como tercer objetivo, preparar estado de resultados con un cálculo del costo de ventas. Y por último, preparar un estado de costo total de manufactura. Bueno, entonces, eh, digamos que simplemente como recordar un poquito lo que veíamos en la clase pasada, que dependiendo pues del tipo de organización, asimismo, esto nos va a servir de insumo pues para saber qué tipo de costos es en el que estamos incurriendo. Entonces, hemos pues mencionado a lo largo de la sesión de hoy, o al inicio más bien, que tenemos pues empresas, por ejemplo, de manufacturas o lucrativas y sin fines de lucro, sin fin de lucro, el ejemplo de la universidad, empresas comercializadoras o empresas que no producen ni fabrican, sino que más bien prestan un servicio. Bueno, esta figura es una de las figuras claves pues y esenciales que nos resume en buena parte el tema. Entonces, tenemos aquí un primer gran rubro que se llama costos de manufactura, también llamados costos de producción o también conocidos como el producto o inventariables, ¿sí? Esa es una gran categoría y la otra gran categoría, costos no relacionados con la manufactura, también llamados costos del periodo. Esto se los ilustro, por ejemplo, con una compañía. Johnson y Johnson es una compañía que queda ubicada aquí en Cali por Sameco y, y ustedes ven las instalaciones de la compañía y miren que dentro de la compañía la empresa está separada en estas dos partes, en esto y en esto. Usted tiene una compañía allá adentro, en el mismo lote, que se llama LATS y esa compañía es la manufacturera, la que fabrica. Y no solamente la que fabrica para acá, para Colombia, sino que la que fabrica para toda la región. Y tiene una razón social, un need distinto a otra compañía que queda ahí mismo, que se llama Sales and Marketing, que es la parte como comercial, ¿sí? La comercializadora. Entonces, mire que esto pues para ilustrárselo con un ejemplo pues como exagerado, una misma empresa en un espacio físico puede estar como separada en estas dos grandes estructuras, ¿sí? ¿Y de qué se encarga, por ejemplo, esa planta, esa fábrica de nuestro ejemplo de Johnson y Johnson? Pues justamente de producir eh, los productos de esta empresa. Entonces, esa fábrica o esa planta, digamos, tiene como pues un detalle o sus costos podrían detallarse en tres grandes categorías. Una categoría que se llama materiales directos, una categoría que se llama mano de obra directa y una tercera categoría que se llama los costos indirectos de manufactura. Cojamos un ejemplo de un producto que se fabrique en esta empresa. Por ejemplo, el enjuague bucal Listerine. El enjuague bucal Listerine, hay unos materiales directos que usted solamente con estar viendo la botella del enjuague los puede empezar a relacionar. Entonces ustedes me pueden decir
el enjuague bucal Listerine tiene una tapa negra, tiene una botella, eh, digamos, transparente, Transparente, ¿sí? la etiqueta. Una etiqueta, correcto, donde están pues como la marca y por detrás al reverso está el modo de uso, ¿sí? Entonces, miren que hasta el momento eso no está en nuestro texto guía, pero esta categoría la podríamos abrir en dos. Los elementos que hemos mencionado son material de empaque. Hasta el momento hemos mencionado solamente material de empaque. Tal vez nos está faltando mencionar el corrugado, la caja, donde vienen las 12 unidades de Listerine, por ejemplo, porque normalmente, pues a uno como consumidor final en el supermercado, pues uno consigue el envase de Listerine solito, ¿sí? Pero al supermercado, Johnson Johnson se lo vendió en una caja por docena. Entonces, hemos estado hablando de material de empaque, pero dentro de la categoría de material directo, la otra subcategoría importante vendría siendo materia prima. Entonces, si empezamos a mirar, de pronto aquí ya no a ojo podemos relacionar cuáles son esas materias primas, pero si vamos a mirar como la parte de la etiqueta que dice ingredientes, pues seguramente empezaremos a sacar cuáles son esas materias primas, ¿sí? Entonces el enjuague bucal tiene un alcohol, tiene pues un tema Menta. correcto, el sabor a menta, por ejemplo, algún tema de un colorante para que nos dé como ese colorcito azul, etcétera, etcétera. Entonces mire que sacar el tema de los materiales directos, pues es relativamente sencillo, ¿sí? Es simplemente como pues mirar a ojo nuestro producto terminado y descomponerlo. Y pues uno podría llegar como a cuánto me vale eso. Hagan de cuenta cómo descomponer esos elementos, como se descompone una receta de cocina, ¿sí? Una receta de cocina, como nosotros la conocemos, se descompone en los ingredientes, pero uno podría, digamos, imaginarse una receta de cocina valorizada, ¿sí? Que aparte de la columna de cantidades, tenga una columna de cuánto me costó cada uno de esos insumos que describimos y con eso podríamos sacar el costo de los materiales directos del enjuague bucal Listerine. Entonces, eso es lo que nos cae dentro de esta gran categoría. La segunda, que es mano de obra directa, pues sería un poco más difícil de, de identificar en la medida o en el sentido que si cogemos nuestra botella de Listerine, pues como que nos va a quedar un poquito más complicado decir como el trabajo, la labor que hubo detrás de esa botella, ¿sí? Pero no es imposible, no es imposible y menos pues si somos las personas que sacamos los costos de, de este producto. Tendríamos es que bajar a la línea de producción, ¿sí? O acercarnos a la línea de producción. Entonces, cuando nosotros nos asomamos a la línea de producción, podemos contar la tripulación, o sea, las personas que están participando eh, en esa línea que de alguna manera tocan algún componente de los materiales directos eh, y los manipulan, ¿sí? Hasta el momento en que pues, el producto inicia una línea como un envase vacío y termina en la línea pues ya como una botella llena. Entonces nosotros podríamos como contar la tripulación y podríamos, por ejemplo, averiguar con nómina o con la parte de recursos humanos cuánto gana cada una de esas personas, ¿sí? Porque pues son personas de diferentes antigüedades que tienen diferentes salarios. Entonces, haciendo esa pregunta, ya sabríamos, por ejemplo, esa tripulación en una hora, cuánto se gana en total. Y pues también en una hora podríamos mirar cuántas unidades de ese enjuague bucal Listerine salieron y entonces ya lo que podríamos hacer es sacar el costo por botella, ¿sí? Dividir esa plata sobre el número de envases
que tenemos de producto terminado y nos daría el costo de mano de obra directa por botella. Entonces, fíjese que un poquito más complejo de cómo sale el tema de los materiales directos, pero si podemos conocer y tener acceso al proceso de producción y pues a la información de la parte salarial, con eso también podemos definir cuánto es el costo de la mano de obra directa. Y tercero, tenemos una categoría que se llama los costos indirectos de manufactura. Aquí ya nos cambió una palabrita, ¿sí? Aquí ya nos cambió la palabra directa, que era constante aquí en materiales y en mano de obra. Aquí ya nos están poniendo indirecto, ¿sí? Y esto nos va como a ir mostrando que no es como justamente aquí el operario que tocaba o manipulaba directamente eh, el producto terminado, sino que aquí de pronto como que participa de una manera indirecta, pero ojo que sigue siendo de manufactura. O sea, aquí la palabra clave es que todo esto que está aquí arriba, como su título lo indica, hace parte de la producción, de la manufactura, de la fábrica. ¿Listo? Entonces, esta de costos indirectos de manufactura se nos vuelve como una especie de olla, como por descarte podemos encontrarla. Si es un costo de producción o de manufactura, pero no es ni material directo ni mano de obra directa, entonces es un costo indirecto de manufactura. Yo digo que es como una olla porque es una categoría donde caen distintos elementos, ¿sí? De diferente tipo y como con diferentes unidades de medida. Entonces, por ejemplo, para producir, nosotros, digamos que necesitamos energía en algunos casos o agua o gas, o sea, es decir, servicios públicos, pero ojo con el tema aquí de agua, ¿no? El líquido que va dentro del enjuague bucal, que pues eso tiene agua y alcohol, el agua es un material directo, ¿sí? Cuando yo hablo aquí de servicios públicos de agua, es de pronto el agua que necesitan las máquinas para mantenerse refrigeradas, etcétera. No es lo que hace parte del material directo. Entonces, dicho esto, en esta categoría de costo indirecto de manufactura, pues tenemos gran cantidad de costos. Es como los otros, ¿sí? Entonces, servicios públicos, tenemos temas de arriendo, pero de fábrica, temas de seguros, pero de fábrica. eh, Aquí también hay unas depreciaciones de las máquinas y también de todas formas encontramos algunos salarios de algunos empleados, no de los que participan directamente en la elaboración del producto, pero es que hay mucha gente que trabaja en una planta y de manera indirecta contribuye a, a que el producto, digamos, se fabrique. Hay supervisores. El supervisor no está manipulando los productos, pero está, digamos que, chequeando que efectivamente la planta esté funcionando bien, que todo el mundo esté trabajando, que de pronto no haya un incapacitado, una persona que no fue a trabajar, porque el supervisor pues le tocaría como estar pendiente de hacer ese tipo de ajustes. Entonces, el supervisor es un trabajador, pero participa de manera indirecta. Las personas, por ejemplo, de compras, que trabajan en compras y adquieren estos insumos, pues son personas que también participan indirectamente en la fabricación. Bueno, esto aquí nos plantea que también hay unas formas distintas de, de agrupar, ¿sí? Fíjese que estas flechitas acá nos está diciendo que el material directo y la mano de obra directa son los costos principales, primarios o primos de un producto, ¿sí? Digamos que lo que hablábamos del enjuague, pues la esencia del enjuague son los materiales que lo constituyen y el trabajo que hubo para fabricarlo. Es lo que se conoce como el costo primario.
Hay también algo que se conoce como el costo de conversión, una agrupación que vendría siendo la mano de obra directa y los costos directos de manufactura, ¿sí? Estos dos elementos convierten, ¿qué convierten? Unas materias primas, ¿sí? Convierten unas materias primas en producto terminado, en producto, digamos que se puede como inventariar o almacenar. Bueno, entonces ahora podemos pasar a mirar la otra cara de la Profe, moneda. Sí, tengo una duda respecto a qué tan, digamos, qué tan larga es la trazabilidad del proceso productivo para determinar los costos, si son directos o no. Un ejemplo, eh, se procesa, o sea, tenemos una factoría y se procesa el producto hasta cierto punto y ya es producto terminado, se pone, no sé, en unos compartimentos de refrigeración y ahí ya el producto está terminado, ¿cierto? Pero luego se utiliza un proceso, no sé, de empaquetamiento por pallets, sí, digamos pallets, y luego son transportados hasta el camión. ¿Hasta dónde iría el proceso de producción directa como tal? O sea, ¿hasta dónde incurrirían los costos de mano de obra directa, por ejemplo? Incluye a, no sé, a los montacargas que conducen y los ponen dentro del camión, no solamente basta que el producto está almacenado en los compartimentos de refrigeración. sí, esa es una buena pregunta y no sé si ustedes han oído hablar de las famosas NIF, las normas internacionales financieras. Les hago como, o los pongo en contexto. Eh, con el tema de la contabilidad, en la medida en que el mundo se ha ido globalizando, pues resulta como interesante hacer comparaciones entre empresas que estén ubicadas en distintos países. Entonces, esas comparaciones resulta más fácil hacerlas en la medida en que haya unas normas financieras y contables que le digan a personas que están en diferentes países cómo, cómo hacerlo, ¿sí? Y cuáles son como los parámetros para, para reflejar los números en las finanzas. Entonces, anteriormente, eh, por ejemplo, procesos como los que estaba mencionando Andri, de que ya el producto está fabricado, pero requiere todavía unos temas en la cadena de abastecimiento, ¿sí? Como son transportes a lugares de almacenamiento, por ejemplo, ¿sí? Y pues digamos que Andri lo escribió de una manera pues mucho más técnica y más detallada. Ese tipo de procesos anteriormente no se exigía contablemente que se llevaran a esta parte de costo de manufactura, ¿sí? Pero de unos años para acá, lo que justamente está buscando este tema de las NIFs es que todas las empresas consideren esa parte que de alguna manera estamos viendo que es algo de logística, ¿sí? Que es como desde el sitio donde el producto ya está fabricado, pero a un lugar pues donde se esté almacenando, están exigiendo que quede registrado acá en la parte de costos de manufactura. Sí, no sé si ahí estoy como respondiendo a tu pregunta, André. Ok, profe, sí, respondes, gracias. Ok, bueno, entonces ahora pasamos a hablar de la otra empresa, ¿sí? La parte de Sales and Marketing, la parte que justamente comercializa estos productos que se fabricaron acá. Entonces, esa parte que comercializa está conocida acá pues en la parte contable y financiera, costos no relacionados con la manufactura, también llamados costos del periodo. Entonces, se dividen en dos categorías. La primera es costos de mercadeo o gastos de venta. Toda la actividad comercial que hay que hacer para que el producto que salió de la fábrica, ¿sí? Llegue a,
los puntos de venta y al consumidor final. Entonces, pues eso requiere una serie de costos, ¿sí? De costos de, pues, digamos, toda la parte salarial de la gente de mercadeo y de la gente de ventas. Estas personas trabajan con una serie de herramientas y de equipos. ¿Sí? Hay compañías que le suministran los vehículos, por ejemplo, a la fuerza de ventas. Entonces esos vehículos incurren en unos costos de depreciación. Esta gente también tiene unas herramientas tecnológicas, pues como computadores o teléfonos inteligentes para montar los pedidos. Eso también encaja pues dentro de esta parte. Acá, miren que yo con la pregunta de Andri les limité hasta como el tema de almacenar, ¿sí? Pero todavía como bajo la propiedad del producto en cabeza pues de la empresa que manufactura el producto. Aquí hay unos costos como más bien asociados ya es a que ese producto efectivamente el cliente como tal no lo, no lo compre, ¿sí? Entonces todo lo relacionado con y asociado pues a los costos de la toma de los pedidos de los clientes y poder llevar esos productos hacia el cliente como tal. Y el otro gran rubro de estos de acá es el de los gastos de administración. Entonces, la parte administrativa y financiera de una organización pues se encuentra como en este gran recuadro y es algo similar, ¿sí? A lo que estamos hablando acá, pero no desde la parte comercial, sino desde la parte financiera y administrativa. Entonces, todos estos equipos que se encuentran pues como computadores de oficina, muebles, vehículos, etcétera, eso se hace la distinción. Mire que una empresa puede, por ejemplo, tener asegurada las instalaciones y las instalaciones las puede tener aseguradas con una sola empresa, pero esa factura que le envían hay que buscar la forma de asignarla. Sí, una cosa es los seguros que se pagan acá para las máquinas y otra cosa son los seguros que se pagan para acá, para la parte de oficina. Entonces, hay una serie de rubros que hay que buscar la forma de prorratear o distribuir de una manera, ¿sí? Entonces, a grosso modo, esta vendría siendo como una de las principales clasificaciones de los costos, ¿sí? Con el fin de acercarnos a los otros objetivos de aprendizaje, que es terminar construyendo estados de resultados, ¿sí? Recordemos que en finanzas hay pues unos estados financieros básicos, como son el balance general, el flujo de caja y el estado de resultados, que el estado de resultados nos está dando esa magnitud de rentabilidad, ¿sí? Una diferencia entre ingresos y costos, que viene siendo la dimensión de utilidad. Entonces, para ese informe, justamente necesitamos tener claridad sobre esta tabla que está aquí. Bueno, entonces voy a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Una pregunta. Sí, En el caso de los servicios, no habría costos de manufactura, ¿cierto? de los servicios, ¿te refieres a los servicios públicos? Sí, una empresa que ofrezca algún tipo de servicio, como consultoría o algo así, no habrían costos de manufactura, ¿no? Solo costos no relacionados. Bueno, digamos que una empresa que preste servicios, de alguna manera, se puede, o sea, se puede tratar de hacer como alguna distinción entre estas dos categorías, ¿sí? Incluso empecemos como con lo más sencillo. También hay empresas comercializadoras que no fabrican, sino que compran a un tercero para comercializar. Una empresa comercializadora, pues muy seguramente estos rubros son mucho más sencillos de manejar que en una empresa que manufactura. Una empresa que comercializa lo que está haciendo es tener acá en esta parte el costo de la mercancía que compró, ¿sí? Y muchas veces
hay empresas que compran para, para vender tal cual, ni siquiera le hacen algún tipo de reempaque o algo, entonces es mucho más sencillo, ¿sí? Y también eh, viene la otra categoría que son empresas prestadoras de servicio. Entonces, de alguna manera sí se puede hacer como alguna distinción. Imaginémonos una agencia de publicidad. Una agencia de publicidad, digamos, puede tener una separación entre la parte creativa, ¿sí? La que diseña y de pronto ejecuta las campañas publicitarias. Eso estaría acá, ¿sí? Aquí usted le estaría pagando un salario, por ejemplo, a un creativo y ese creativo, digamos, estaría acá. Eh, pero dentro de esa agencia de publicidad, usted puede tener, por ejemplo, un contador, ¿sí? Usted puede tener de pronto unas personas que son las que traten de tratar, las que intentan buscar algunos clientes. Entonces, mire que de alguna manera sí podría como tener algo de matiz entre los dos rubros, ¿sí? ¿Sí? ¿Te respondo? Sí, sí, profe, gracias. Ok. Profe, y por lo Sí, menos una persona de aseo que limpie o de seguridad, en cuál iría? una persona, por ejemplo, bueno, y aquí para responder esa pregunta, esto se vuelve un tema también de como tratar de buscar un equilibrio o un balance, ¿sí? Un Serían equilibrio. costos indirectos, pues, ¿no? Sí, pero miren que esto nos lleva como a unos detalles y es cuando hablemos de la persona de aseo. Cuando la persona de aseo está limpiando las instalaciones de la fábrica, en ese momento su trabajo está cayendo acá. Pero cuando está limpiando la parte como de oficinas, la parte de ventas y de mercadeo y administrativa, está acá. Entonces, ¿qué mensaje les quiero transmitir? Les quiero decir que Profe, qué pena. sí, Es que lo que había leído es que, por ejemplo, ya sea un trabajador, no necesariamente el tipo de trabajador define si son costos indirectos de manufactura o son costos relacionados de periodo. Depende de dónde ejerce su trabajo. Por ejemplo, lo que tú decías, depende del celador. O sea, si el celador está cuidando, por ejemplo, en sí la fábrica, se constituye un costo indirecto de manufactura, pero si está en la área de ventas, sería un costo de periodo. O sea, no, o sea, la característica de costo te define dónde están, más no qué tipo de trabajo desarrolla. así es, Daniel. Digamos que eso es. Lo que pasa es que siempre en finanzas hay que tratar de como de balancear, ¿sí? Eh, si nosotros nos ponemos a hacer cálculos al nivel de detalle de cómo repartimos todos los gastos y costos, pues lo que vamos a necesitar es prácticamente a toda la organización es haciendo cálculos, prorrateos, distribuciones y pues las personas que tienen que salir a vender los productos y eso hasta también tendríamos que ponerlas a trabajar en cálculos. Entonces no tiene sentido, si bien los números o la parte financiera deben reflejar la realidad de la organización, pues no tiene sentido tampoco ir al detalle, pues al centavo, al segundo en los cálculos, porque pues la razón de ser de una organización pues es producir para vender, sí, no estar haciendo pues cálculos al detalle. Entonces siempre en finanzas hay como que buscar un balance entre que las cifras sean lo más precisas posibles, pero pues que no se nos paralice el negocio por estar haciendo cálculos, ¿sí? Entonces, eh, el tema de la persona del aseo o la persona de seguridad y demás, hay que buscar las formas de hacer esas distribuciones, porque tenemos rubros
o facturas que nos están cobrando algo, un servicio de vigilancia, y están cayendo en diferentes centros de costos de la empresa. Entonces, y ahora, entre más pequeñas sean las compañías, pues en compañías pequeñas, pues hay mucha gente, como uno llama popularmente, toderos, ¿sí? O sea, hay una persona eh, que está pues metida como en muchas funciones al mismo tiempo, porque una compañía pequeña pues no se puede dar el lujo de tener una burocracia o una estructura organizacional pues con muchas gerencias y demás, porque es una compañía que apenas está como en su fase de empezar a crecer. Entonces, eh, pues hay unos rubros que se nos cruzan entre sí. ¿Listo? Ahí te respondí, Isabela. Bueno, bueno, estoy aquí tratando de pasar esta diapositiva, pero se me pegó, entonces vamos a cambiarla. Bueno, entonces acá empezamos, eh, yo creo que de pronto lo más fácil es ir a mirar esto como a un estado de resultados, ¿sí? Entonces, eso que estábamos hablando, o sea, esa clasificación, ¿eso es para qué? Para llegar a un estado de resultados. Entonces, recordemos que un estado de resultados tiene unas ventas que básicamente salen de multiplicar el precio de venta por la cantidad vendida, y uno quiere mirar, bueno, ¿cuánto me cuesta vender eso? O lo que se llama el costo de ventas. Este costo de ventas es una línea resumen, ¿sí? Si a usted a la venta le resta el costo de ventas, usted está encontrando ya su primera dimensión de utilidad, lo que se conoce como la utilidad bruta. Y a esa Profe, utilidad, sí, ¿tú me puedes explicar? Es que no entendí de dónde sale el costo manufactura, porfa. el costo de manufactura, eh, digamos que vamos por partes, ¿sí? Vamos de lo general a lo particular. El costo de manufactura, imagínate un mundo sin inventarios. Un mundo sin inventarios es lo que produces es igual a lo que vendes en ese mismo periodo de tiempo. En un mundo sin inventarios, tu costo de manufactura es la suma de los tres componentes del costo de manufactura que veíamos en la figura. Materiales directos más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación, ¿sí? Ese es tu costo de manufactura. Lo que pasa es que ese mundo donde no hay inventarios, donde lo que produces es lo mismo que lo que se vende, pues no siempre es así. Entonces, por eso es que aquí, digamos, ya no se habla del costo de manufactura, sino que se habla de algo un poco más sofisticado y complejo por el manejo de los inventarios, que es el costo de ventas. Pero ya Mm, ahorita, más adelante, vamos a empezar a meternos en la explicación del tema de los inventarios. Pero por ahora te puedes quedar con la respuesta que el costo de manufactura es la suma de materiales directos más mano de obra directa más costo indirecto de fabricación, ¿ok? bueno, 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 profe. listo. Entonces, esa utilidad bruta le vamos a quitar los gastos de operar el negocio, que en este caso eran los gastos de, del periodo o de la empresa, digamos, que yo les decía que solamente comercializa, o sea, la parte de ventas y mercadeo y de la parte administrativa. ¿Listo? Entonces, cuando le quitan a la utilidad bruta esos gastos de comerciales y esos gastos administrativos,
ya tienen una segunda dimensión de utilidad operacional, ¿ya? Entonces, digamos que esa clasificación del costo que acabamos de ver en la figura anterior nos está permitiendo, de alguna manera, organizar este estado de resultados. Y esto, digamos que ya vamos a entrar a explicarlo con el tema de los inventarios. Acá